Vamos a dar inicio a este tiempo de estudio. Vamos a comenzar con una oración. Vamos a orar. Señor Dios y Padre, gracias le damos por su amor, por su misericordia, gracias por su palabra. Gracias, Señor, porque vemos en ella su fidelidad y como incluso a pesar del pecado y de nuestra infidelidad, usted sigue siendo fiel. Y le alabamos y le agradecemos por ello. Y ahora le suplicamos, Padre, que continúe con su pueblo, que nos ayude también a través de este estudio a que veamos su gloria, que nos ayude a entender un poco mejor su palabra para que de esta manera podamos descansar y vivir en usted solamente por su gracia, Señor. A usted suplicamos, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Bien, pues como recordarán, nos encontramos en este estudio sobre el libro de Apocalipsis, un estudio que está llevado de forma paralela a la serie de sermones que estamos llevando sobre el mismo libro de Apocalipsis, y hemos hablado y hemos dado las bases mencionando los 3 puntos clave o los 3 puntos principales para entender el libro de Apocalipsis de una manera correcta. Expusimos sobre el género literario de Apocalipsis, este género triple que es un género verdaderamente único a este libro de Apocalipsis. Hablamos de los enfoques generales o del entendimiento general del libro. Mostramos las distintas posturas y hablamos de la interpretación, solamente como un ejemplo, hablamos de la interpretación que se tiene respecto a la bestia en Apocalipsis 13, dependiendo de las diferentes posturas, y mostramos la razón por la cual no estamos de acuerdo con cada una de estas posturas hasta llegar a la última postura que mostramos, la postura o la posición o el enfoque general que se conoce como heterista o también como eclecticista, que nos habla básicamente del libro de Apocalipsis respetando precisamente el género literario apocalíptico, la profecía y el contenido epistolar, la carta del libro, y nos dice entonces que lo que encontramos aquí son imágenes de cosas que son verdaderas, pero que no tienen una correspondencia uno a uno con personajes de la historia. Vamos, no tratamos entonces de identificar un personaje histórico que sea la bestia, sino más bien entendemos que nos habla. La bestia es algo que simboliza personajes históricos verdaderos que a lo largo de la historia se levantan para tratar de destruir a la iglesia y para atacar a los hijos de Dios. Ahora hemos llegado a la parte que nos habla, el tercero de los puntos clave para entender Apocalipsis, y es la estructura general del libro. Y nosotros decíamos, a diferencia de la mayoría de libros, incluso de la mayoría de libros de la Escritura, el Apocalipsis no está hecho para ser estudiado o para ser entendido y verlo de una manera cronológica, comenzando en el capítulo 1 y terminando en el capítulo 22. Como si cada uno de los capítulos mostraran diferentes acontecimientos históricos en sucesión consecutiva, sino que más bien lo que encontramos en la estructura del libro de Apocalipsis es aquello que pudiéramos llamar no un orden cronológico o secuencial de los eventos, sino una recapitulación progresiva. Y decíamos, ¿qué quiere decir esto? Bueno, básicamente que cada una de las 7 secciones que se encuentran en el libro de Apocalipsis nos hablan del mismo periodo de tiempo, que es el periodo entre la primera y la segunda venida de Cristo, pero lo hacen desde perspectivas distintas, y cada vez que vamos avanzando en los capítulos se nos da más información sobre algunos aspectos. Así que decíamos el ejemplo de una jugada de fútbol, una anotación en un partido, un gol en un partido, y decíamos las 7 secciones de Apocalipsis son como 7 repeticiones de esta misma jugada, pero mostrada desde distintos ángulos, que nos permiten ver distintas características, que nos permiten hacer énfasis en distintas cosas, pero al final de cuentas es una misma jugada. Hemos mencionado las secciones
las secciones de Apocalipsis. Apocalipsis capítulos del 1 al 3 corresponde a la primera sección, la segunda sección Apocalipsis del 4 al 7, la tercera sección Apocalipsis del 8 al 11, la cuarta sección Apocalipsis del 12 al 14, la quinta sección Apocalipsis 15 al 16, sexta sección Apocalipsis 17 al 19 y la séptima sección Apocalipsis 20 hasta el final del libro. Ahora, hemos comenzado ya a hablar de la estructura de Apocalipsis y comenzamos a mostrar cómo el contenido de cada una de las secciones nos muestra pruebas, nos da evidencias de esto que estamos mencionando, de que está hablando del mismo periodo de tiempo desde diferentes perspectivas. Hemos hablado ya de la primera sección, que nos habla desde la perspectiva de Cristo en relación con la iglesia. Hemos hablado ya también de la segunda sección, que nos habla desde la perspectiva celestial, desde el trono de Dios. Y vamos, si el Señor lo permite, hoy a abordar la tercera sección de Apocalipsis, que se encuentra en los capítulos del 8 al 11. Y entonces recordamos que cuando llegamos a esta sección nos encontramos, si sabemos que Apocalipsis tiene 22 capítulos, nos encontramos entonces todavía en una etapa temprana del libro. Pero lo que estamos tratando de mostrar es el hecho de que incluso en cada una de estas etapas ya se nos está hablando de el evento que tiene que ver entre la primera y la segunda venida de Cristo, y la prueba, por decirlo de alguna manera, que estamos señalando es el hecho de que desde aquí ya se nos habla de la segunda venida de Cristo, no solamente hasta el capítulo 21. Ahora tenemos entonces esta tercera sección en Apocalipsis, capítulos del 8 al 11, y esto es algo que también es interesante, porque si nosotros vemos Apocalipsis capítulos del 8 al 11, vamos a encontrar una sección que nos habla de 7 trompetas. Y si no lo hemos notado, ahora tenemos entonces nuestro tercer juego de 7, que ya habíamos dicho, el 7 es un número que simboliza plenitud. La primera sección nos habla de ¿qué? De 7 iglesias, la segunda sección nos habla de 7 sellos y la tercera sección ahora nos muestra 7 trompetas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, no vamos a ir a través de cada una de estas 7 trompetas. Sin embargo, lo que vamos a hacer es mencionar que en cada una de estas 7 trompetas hay lo que nosotros llamaríamos una liberación de plagas o de catástrofes. Hay una cierta liberación de juicios sobre la tierra, por decirlo de alguna manera. Se nos habla de varios tipos de tribulaciones que van a causar toda clase de retos que traerán tribulación para todos aquellos que experimenten estas pruebas de las que se habla en las 7 trompetas. Pero una vez más, nosotros no vamos a hacer énfasis en cada una de las características de las 7 trompetas, sino a través de estas 7 trompetas vamos a determinar el marco temporal del cual nos está hablando. Así que con esto en mente vamos hasta el capítulo 11, al final de la sección, en el versículo 15. Apocalipsis capítulo 11 en el versículo 15. Dice Apocalipsis 11:15: el séptimo ángel tocó la trompeta y se levantaron grandes voces en el cielo que decían: el reino del mundo ha venido a ser el reino de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Un lenguaje bastante interesante entonces. El reino del mundo ha venido a ser el reino de Cristo. Esto es parte de aquello que es indicativo de la culminación en la segunda venida del Señor Jesucristo, la consumación del reino del Señor Jesucristo. Él dice, el mundo, el reino del mundo ha venido a ser el reino de Cristo. ¿Cómo podemos entender esto? Bueno, recordemos, por decirlo o por mencionar algún ejemplo, el lenguaje que se emplea en el Padre Nuestro. Parte de lo que encontramos en la oración del Padre Nuestro es que la voluntad del Padre sea hecha en la tierra, así como es hecha en el cielo.
Esta oración nos dice que antes de la segunda venida, la voluntad de Dios siempre es hecha en el cielo. Y ojo, estamos hablando de su voluntad revelada, de su voluntad de mandamientos, no de sus decretos eternos. Pero lo que nos está diciendo es que esa voluntad de mandamientos, por decirlo de alguna forma, los mandatos que Dios nos ha dado no son siempre obedecidos en la tierra como lo es en el cielo. Un ejemplo, la palabra de Dios en los 10 mandamientos, en el decálogo se nos dice: no mentirás, no dirás falso testimonio. Bueno, lo que nos dice la oración del Padre Nuestro es: esto es obedecido perfectamente en el cielo, pero no lo es así en la tierra. Porque aquel que me diga que no ha dicho mentiras es un mentiroso. Y aún como hijos de Dios seguimos mintiendo. Claro que hay un avance en esto, no somos lo mismo que éramos al principio, pero el punto es, la oración del Padre Nuestro nos dice: llegará un día, la consumación de las cosas, en donde la voluntad revelada de Dios será hecha perfectamente en la tierra como lo es ahora en el cielo. Y ese es precisamente el lenguaje que nosotros encontramos en Apocalipsis 11:15. El reino del mundo ha venido a ser el reino de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Este mensaje, estas palabras nos está diciendo que aquí es el día en el cual estos dos mundos se encuentran, en el cual el cielo viene a la tierra, que la voluntad de mandamientos de Dios entonces es hecha perfectamente en la tierra, y esa tierra pertenece a Cristo completamente. Lo que nos está diciendo es: no hay más pecado. No hay más lucha en contra del pecado. Por eso nos dice que los reinos de la tierra se han convertido en el reino del Señor Jesucristo. Ahora, y por supuesto, este pasaje no termina así. En Apocalipsis capítulo 11, en el versículo 18, un poquito más adelante, leemos: y las naciones se enfurecieron, y vino tu ira, y llegó el tiempo de juzgar a los muertos. Ahora tenemos un lenguaje que nos habla sobre el juicio de los muertos, y este lenguaje es también una de las marcas de la segunda venida, de la consumación final. Si nosotros nos preguntáramos, sin estar haciendo este estudio, ¿en dónde encontramos el concepto del juicio de los muertos, de que los muertos serán juzgados? Quizás la mayoría de nosotros nos dirigiríamos al final del libro. Nos iríamos a Apocalipsis capítulo 20, en el versículo 12, donde dice: y vi a los muertos grandes y pequeños de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros según sus obras. Bueno, recordamos una vez más, aquí estamos en Apocalipsis 11, pero encontramos prácticamente el mismo lenguaje, y en algunas partes palabra por palabra, en Apocalipsis 20, que es una evidencia de conexiones lingüísticas intencionales que al mismo tiempo son evidencia de que en el libro de Apocalipsis existe lo que hemos llamado la recapitulación, las secciones paralelas, el hecho de que están hablando estas secciones del mismo periodo de tiempo. Lo que vemos en Apocalipsis 20 es el mismo juicio de los muertos que encontramos en Apocalipsis 11, pero desde otra perspectiva y más desarrollado hacia el final del libro. Una vez más, si lo entendemos o si tratamos de interpretar o de ver la estructura de Apocalipsis, negando el hecho de que estas secciones son secciones paralelas que recapitulan, que hablan de los mismos eventos desde diferentes perspectivas, ¿cuál tendría que ser nuestra conclusión? Si en Apocalipsis hay un juicio si en Apocalipsis 20 hay un juicio de los muertos y en Apocalipsis 11 hay un juicio de los muertos, mi conclusión, si no creyera que están hablando del mismo evento desde distintas perspectivas, tendría que ser de manera lógica que va a haber dos juicios por lo menos
de los muertos. Si nosotros queremos argumentar que Apocalipsis tiene que ser presentado de manera lineal, quedaríamos entonces con 2 juicios de los muertos por lo menos. Por eso nosotros creemos que lo que tenemos aquí son conexiones textuales que nos hablan de la recapitulación en el libro de Apocalipsis. Mira lo que continúa diciendo en el versículo 19, ahí mismo en el capítulo 11. El templo de Dios que está en el cielo fue abierto y el arca de su pacto se veía en su templo y hubo relámpagos, voces y truenos y un terremoto y una fuerte granizada. Si recordamos este lenguaje de la semana pasada, aquí lo que vemos es una lista más de señales cósmicas, de señales portentosas, de una agitación cósmica. Y vemos entonces que esta lista de señales es una lista que se repite una y otra vez en el libro de Apocalipsis: relámpagos, terremotos, voces, truenos, granizo. Esto es lo mismo que vimos entonces en el capítulo 6, pero en un sentido entonces esto es algo que ya ha sido presentado. Un terremoto, capítulo 6, versículo 12, truenos, capítulo 6, versículo 1, encontramos también una referencia al granizo en el versículo 13 del capítulo 6, pero ahora estamos una sección más adelante que nos habla de estas mismas señales, de las mismas agitaciones cósmicas, simple y sencillamente un poco más desarrolladas. Entonces, ¿son exactamente iguales las secciones? ¿Son exactamente iguales estas señales cósmicas? Bueno, no, porque las vemos repetidamente, pero al mismo tiempo también vemos que van creciendo en intensidad. No solo encontramos entonces en la medida que vamos avanzando un terremoto, sino un gran terremoto. No solamente vamos a encontrar granizo, sino que en la medida que avanzamos encontramos granizos gigantes, granizos de gran tamaño. Por eso decimos que hay una recapitulación, pero al mismo tiempo, y el otro día alguien me mencionaba esto, que al mismo tiempo sentía como que estaba avanzando, como que estaba entendiendo un poco más. Bueno, esa es la idea y eso es lo que pasa con la recapitulación progresiva. Vas viendo las mismas ideas, pero al mismo tiempo vas adquiriendo más información sobre esa misma idea y eso hace que tengas un entendimiento más amplio y eso hace que tengas la sensación de que estás avanzando porque estás avanzando, estás entendiendo más cosas, pero sobre los mismos eventos. Así que por eso es que nosotros leemos Apocalipsis y sentimos que el libro se mueve, no sentimos que estamos leyendo lo mismo. Pues sí, porque no solamente no es de la misma perspectiva, sino que aquellas cosas que son mencionadas prácticamente de la misma forma, al mismo tiempo van avanzando en los datos que se nos da. Tenemos granizo en una parte y en otra parte tenemos grandes granizos y así es como vamos avanzando en estas secciones. Ahora, vamos a movernos a la cuarta sección. La cuarta sección, recuerden que no estamos viendo cada una de las secciones de manera exhaustiva. Eso, si el Señor lo permite, lo veremos por medio de las predicaciones. En este punto solo estamos tratando de demostrar que cada una de las secciones hablan del mismo periodo de tiempo y lo estamos haciendo mostrando cómo es que cada una de las secciones hablan de la segunda venida del Señor Jesucristo. Porque si logramos demostrar esto, o aceptamos la recapitulación progresiva, o tendríamos que pensar que Cristo va a venir por lo menos 7 veces distintas. Entonces, vamos avanzando con esto. Ok, Apocalipsis, capítulos del 12 al 14, la cuarta sección, es una sección en la que vamos a dedicar bastante tiempo, un poco más adelante, pero en el capítulo 12, si nosotros vamos hacia el capítulo 12, nos vamos a dar cuenta de que comienza con un acontecimiento y ese acontecimiento es el nacimiento del Señor Jesucristo.
y cómo cuando nace el dragón está allí tratando de devorar a el bebé, a ese bebé que es una referencia al nacimiento del Señor Jesucristo. Después la imagen de la bestia del mar y eventualmente la imagen de la bestia de la tierra. Ahora, esta cuarta sección nos da algún indicio de estar hablando o de tener algún reporte de la segunda venida. Por supuesto que lo hace. Y con la forma en la que inicia Apocalipsis 12 al 14 nos está diciendo que no simplemente termina con la segunda venida, sino que además comienza con la primera venida. Comienza hablando en Apocalipsis 12 del 1 al 5, sin duda alguna para la mayoría de los comentaristas, del nacimiento del Señor Jesucristo. Así que esta sección en particular podemos decir que de hecho cubre totalmente toda la sección de los últimos días, porque comienza con el nacimiento de Cristo y termina con su segunda venida. Esta sección en particular entonces abarca todo este espectro. Pero ahora, como ya mencionamos esto, antes de continuar vamos a reflexionar un poco. Sea que estés de acuerdo o no con la estructura que estamos sugiriendo del paralelismo, de la recapitulación progresiva, la realidad es que si tratas de hacer una lectura de Apocalipsis de manera cronológica, secuencial, tiene que surgir invariablemente la pregunta: ¿cómo es que terminas teniendo el nacimiento de Cristo en el capítulo 12? Si tratas de seguir un patrón cronológico y llegas al capítulo 12 y te topas en el capítulo 12 con el nacimiento de Cristo, tienes que llegar a la conclusión de que el libro no está arreglado de forma cronológica, lo que es solamente una evidencia más de que deberíamos de interpretar y leer este libro no de una manera cronológica, sino como una recapitulación. ¿Okay? Ahora, llegamos al capítulo 14 en esta sección. Capítulo 14, en el versículo 14 en adelante, es donde nos encontramos una de las asombrosas referencias a la segunda venida. Apocalipsis 14:14, la cuarta sección del libro. No estamos en el final del libro todavía. Apocalipsis 14:14 dice: y miré y he aquí una nube blanca, y sentado en la nube estaba uno semejante a hijo de hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz afilada. Comencemos por señalar el lenguaje que se emplea aquí. He aquí, sentado en la nube estaba uno semejante a hijo de hombre. Hijo de hombre, un título tomado de Daniel capítulo 7, y además no solo se refiere al Hijo del Hombre, que es un título mesiánico, sino que también se encuentra cabalgando en una nube en el cielo, una imagen también tomada del libro de Daniel en el capítulo 7. Ahora, ¿qué es lo que tiene en la mano este personaje del que se nos habla? Una hoz, un instrumento que se utiliza ¿para qué? Para cosechar. Si retrocedemos a Daniel capítulo 7, nos daremos cuenta de que en Daniel capítulo 7 la imagen del Hijo del Hombre allí es una imagen de una figura divina e hijo de hombre al mismo tiempo. Es una referencia a Cristo entonces en Daniel capítulo 7, a quien le es dado toda la gloria, el poder y dominio, y asimismo le es dado el papel de juez del mundo. Ahora, ¿qué significa que a Cristo en Daniel 7 le es dado el papel de juez del mundo? Bueno, significa que Daniel 7 es en última instancia una imagen de la segunda venida de Cristo. Lo que está haciendo Juan en Apocalipsis es tomar estas imágenes de Daniel 7 que hablan de Cristo, de su segunda venida, y está trayendo esas imágenes ahora al libro de Apocalipsis. Una hoz entonces, que es lo que tiene en la mano el Hijo de Hombre en Apocalipsis 14, es un instrumento para cosechar. Ahora, la cosecha en el lenguaje bíblico es comúnmente aplicado como una palabra
que se refiere a la gloriosa segunda venida, vista comúnmente como una cosecha escatológica. ¿Qué es lo que ocurre en esta segunda venida? Bueno, las parábolas de Jesús hablan y se refieren a esto continuamente a través de un lenguaje metafórico. Por ejemplo, que las ovejas y las cabras son separadas, que el trigo y la cizaña son separados. La cosecha escatológica se refiere entonces al momento cuando Cristo reúne a sus elegidos de los 4 extremos de la tierra, y es precisamente lo que nosotros vemos que ocurre cuando Cristo viene remontando una nube del cielo. Entonces salió del templo otro ángel, dice ahí mismo en Apocalipsis 14, ahora en el versículo 15, clamando a gran voz al que estaba sentado en la nube: mete tu hoz y siega, porque la hora de segar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado en la nube blandió su hoz sobre la tierra, y la tierra fue segada. Si quedara alguna duda respecto a si estamos lidiando con este lenguaje, a la gran cosecha escatológica donde Jesús finalmente, y por decirlo de alguna manera, reúne a su pueblo, las palabras la tierra es cosechada, y la idea de la cosecha siempre ha sido en ese gran día final. Esta imagen presentada aquí entonces muy directamente con el lenguaje de la agricultura es un lenguaje que apunta eventualmente a la gran cosecha de los últimos tiempos que será ejecutada por el Señor Jesucristo. Ahora, esto también confirma lo que estamos leyendo aquí, esto también confirma que el libro de Apocalipsis está lleno de simbolismos, algo que ya hemos mencionado, porque si entendemos que Cristo viene a cosechar, a la gran cosecha escatológica en los últimos tiempos, entendemos también que no va a venir con una hoz gigante de 100 kilómetros de largo para cortar a las personas, porque esto no es algo que esté mostrando una figura literal. Es una forma simbólica de hablar de la separación de los últimos días. Ahora, una vez más, y perdonen que insista tanto en esto, pero es que es bastante importante para que nosotros reflexionemos. Si lo que te estoy diciendo no te parece a ti que encaje con la lectura del libro de Apocalipsis y tú piensas que el libro debe de ser leído de una manera cronológica, secuencial, ahora yo tendría que preguntarte, entonces, ¿de qué trata el pasaje? Porque si este pasaje que nos muestra al Señor Jesucristo cosechando en su segunda venida, separando a los creyentes de los incrédulos, no nos está hablando de la segunda venida, la pregunta es entonces, ¿de qué nos está hablando? Y si esto no fuera suficiente evidencia, vamos a volver al capítulo 14, en el versículo 17. Salió otro ángel del templo que está en el cielo, que también tenía una hoz afilada. Que nos dice que otro ángel sale del templo que también tiene una hoz afilada, y así lo que nosotros vemos es que tenemos 2 dimensiones distintas de esta misma cosecha. Versículo 18. Y otro ángel, el que tiene poder sobre el fuego, salió del altar y llamó a gran voz al que tenía la hoz afilada, diciéndole: mete tu hoz afilada y vendimia los racimos de la vid de la tierra, porque sus uvas están maduras. El pueblo de Dios entonces es cosechado y es traído a sí mismo en el versículo 14. Pero ahora en los versículos 17 a 18, lo que se nos dice es que no solamente el pueblo de Dios es traído a sí mismo, no solamente el pueblo de Dios es cosechado, sino que también los incrédulos son cosechados, los no creyentes también son reunidos. Pero las imágenes cambian ligeramente y es algo que parece insignificante, pero que es muy, muy importante. La primera sección que nosotros vemos sugiere la cosecha de hierba, aunque no lo expresa abiertamente. Pero la segunda parte del pasaje cambia la imagen ligeramente. Se refiere no a cristianos como uvas que van a ser cosechadas, sino se refiere a los incrédulos, a los no creyentes.
Está hablando de los incrédulos como uvas que van a ser cosechadas, y esto automáticamente tiene que expresarnos o darnos una idea de qué estamos hablando aquí. Mira lo que continúa diciendo en el versículo 19 de Apocalipsis 14. El ángel blandió su hoz sobre la tierra y vendimió los racimos de la vid de la tierra y los echó en el lagar del furor de Dios. Y el lagar fue pisado fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre que subió hasta los frenos de los caballos por una distancia como de 320 kilómetros. Esta, amados hermanos, es una imagen sobresaliente que nos dice que también los incrédulos, los no creyentes, son cosechados en el día del juicio. Y qué mejor evidencia podríamos tener de que este pasaje está hablando del juicio. Aquí hay no solamente una separación, el pueblo de Dios por un lado, los no creyentes por otro lado. Los incrédulos además son juzgados y son llamados uvas, porque la imagen de las uvas siendo pisadas es una de las imágenes que nosotros encontramos a través de la historia del Antiguo Testamento, que simbolizan la ira y la destrucción de Dios. El vino en el Antiguo Testamento tiene múltiples imágenes y aplicaciones. En algunas ocasiones simboliza celebración, abundancia, puede significar bendición. Pero una de esas imágenes también habla del vino como la copa de la ira de Dios. La imagen aquí de las uvas nos plantea precisamente todo esto. Nos monta una escena en donde básicamente los no creyentes son aplastados por la ira de Dios en su prensa de uvas. En la antigüedad las uvas podían ser prensadas en un molino con una piedra grande, o como se hace actualmente también aplastadas con los pies. Cualquiera de las dos imágenes encaja con lo que estamos viendo aquí. Puede ser por medio de una roca o figurativamente siendo aplastados, siendo pisoteados, pero los enemigos de Dios son destruidos y en efecto estarían recibiendo entonces la copa de la ira de Dios. Se nos expresa también en esta imagen que de esta prensa de vino fluye la sangre de los incrédulos. Y precisamente se toma la imagen del vino porque el vino tiene un color rojo que se asemeja mucho al de la sangre. En este entendimiento, entonces, cuando nosotros entendemos esto y volteamos a ver el sacrificio del Señor Jesucristo, comprendemos también que en el sacrificio de Cristo, que en la cruz de Cristo, lo que se tomó fue la copa de la ira de Dios por nosotros. Y aquí lo que nosotros encontramos es que aquellos que no están en Cristo van a beber ellos mismos esa ira que tú y yo merecíamos, pero que solo por la gracia de Dios en Cristo no hemos recibido. Su sangre, dice, sale de la prensa. Y si te pones a pensar en esto, es una imagen tremendamente impactante. Sangre que fluye y que llega hasta fuera de la ciudad, a kilómetros de distancia, a la altura de la brida de un caballo. Es un río, verdaderamente un río de sangre. Ahora, como hemos dicho, estas imágenes son simbólicas, pero simbolizan un juicio temible y terrible para aquellos que no están en Cristo. Así que, si queremos hablar de imágenes del juicio final, esta tiene que ser una imagen del juicio final, una imagen del gran día de la ira de Dios, una imagen de la consumación de los tiempos, una imagen que sin duda alguna apunta a la segunda venida de Cristo. Y yo vuelvo a repetir la pregunta, amados hermanos, en esta cuarta sección de Apocalipsis, en los capítulos del 11 al 14, si esta imagen tan impactante de la ira de Dios siendo derramada sobre aquellos que se han negado a arrepentirse con corazones rebeldes, a tal grado que produce esta imagen tan sangrienta e impactante, si no habla de la segunda venida de Cristo y del juicio de los incrédulos, la pregunta es, ¿de qué está hablando? ¿Cómo podríamos explicar esto de otra manera?
Bueno, la tarea queda para aquel que no esté de acuerdo con el hecho de que Apocalipsis muestra en su estructura una recapitulación progresiva. Pero por el momento vamos a terminar con este estudio, quedando pendientes las secciones de la quinta hasta la séptima, en las cuales también veremos cómo cada una de ellas va mostrando imágenes de la segunda venida de Cristo como prueba de que cada una de las secciones están cubriendo el mismo periodo de tiempo. Pero vamos a terminar aquí y vamos a orar. Señor, Dios y Padre, gracias le damos por su amor, por su misericordia, porque a la luz de lo que leemos en Apocalipsis, también somos recordados, Padre, no solamente de las grandes obras de su salvación, sino del juicio del cual, por nuestro propio pecado, y justamente hemos sido hechos merecedores, pero que con su gracia y su bondad nos ha librado. Que esto nos lleve y mueva nuestras vidas a vivir no solamente con gratitud, buscando obedecerle y agradarle, no por temor a su ira y a su juicio, sino por amor al entender la grande liberación que usted ha hecho de nosotros, y al mismo tiempo que esto mueva nuestros corazones a compasión por los perdidos, para que proclamemos el glorioso evangelio de Jesucristo para la gloria de usted. A usted oramos, Padre, y agradecemos en Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos.